Todos recibimos cartas, las leemos en las sesiones administrativas o sesiones de negocio, como le llame en sus iglesias, y el que recibe la carta es el pastor, es el líder que tenemos ahí en las iglesias, el siervo del Señor, el responsable de las iglesias. Entonces, se reciben cartas y el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, envía cartas por medio de un correo, y el correo en este caso es el apóstol Juan. Entonces, el remitente de la carta es el Señor Jesucristo y dirige cartas a las 7 iglesias que se encuentran en el Asia Menor. No sabemos por qué escogió estas 7 iglesias. Son iglesias que están ubicadas en ciudades importantes allá en Asia, están cerca, pero el Señor envía un mensaje a cada una de ellas que nosotros debemos de leer y reflexionar si nuestras iglesias están pasando por alguna situación parecida y cómo el Señor exhorta en su palabra a cada una de las iglesias. Y vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. El mensaje que el Señor dice a los efesios, para ello leímos en Apocalipsis 2 y comienza con la presentación. Dice que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En ese caso se refiere al líder de la iglesia, al pastor. Entiéndase ángel como un mensajero. Es lo que dicen la mayoría de los estudiosos de la Biblia. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Si nosotros leemos en Apocalipsis 1, ahí nos explica el significado de esa figura, de los 7 candeleros y eso, para que nosotros no andemos inventando otras cosas. Dice que el misterio, estoy leyendo en el versículo 20 de Apocalipsis 1, de los 7 estrellas que han visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las iglesias. Entonces cuando vemos ahí que habla de los candeleros, habla de las iglesias, que ya les mencioné, las iglesias del Asia Menor, y los ángeles de las 7 iglesias son las estrellas. Cuando habla de estrellas son de los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. El Señor está en control, amados hermanos y hermanas, de todo, de las iglesias. Por eso dice, el que tiene las 7 estrellas, él tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de esos 7 candeleros de oro. Y se refiere a la iglesia de Éfeso. Recordemos que el apóstol Pablo estuvo algunos años ahí en Éfeso y organizó, organizando esa iglesia y probablemente con la predicación las otras iglesias que están ahí cerca. Dice que el Señor conoce las obras de la iglesia de Éfeso. El Señor conoce nuestro trabajo, amados hermanos y hermanas. Dice que la iglesia de Éfeso había hecho un trabajo arduo y que tenían paciencia, pero que también dice que no pueden soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Qué es lo que dice esto? Es una iglesia que defiende la doctrina, es una iglesia que es fiel a sus principios, como tantas iglesias nuestras que defendemos a capa y espada nuestros principios bíblicos bautistas. Dice que han sufrido y han tenido paciencia y han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que estamos hablando de una iglesia que ha perseverado, que ha trabajado y lo ha hecho en el nombre del Señor. Probablemente estamos hablando de Éfeso, ahí se comenzó la predicación del evangelio a las otras iglesias que están cerca. Si nosotros revisamos el bosquejo, empezamos con el saludo, después viene la parte del elogio de esta iglesia y a partir del versículo 4 viene el reproche, lo que están haciendo mal las iglesias. Y es un mensaje que se repite casi en todas las iglesias, solo en Esmirna y en Filadelfia, no se hace así. Entonces el Señor, ya viene la queja, dice, pero tengo contra ti, oiga bien la palabra del Señor, dice, tengo contra ti. Eso le está diciendo el Señor al líder para que lo comparta en la iglesia. A como los pastores comparten, decíamos, en las sesiones de negocio las cartas, como la carta de nuestra asamblea, le está diciendo el Señor, pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor, tu primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir esto del primer amor? ¿Por qué nosotros nos hicimos cristianos, amados hermanos y hermanas? Tenemos que recordar eso. Tenemos que recordarlo y hacer una similitud con el amor de pareja. ¿Cómo es ese amor, el primer amor? Pensemos por algún momento, ese primer encuentro con el Señor. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, pues queremos estar todo el tiempo con el Señor. Las horas se hacen minutos y no hallamos el momento de poder llegar y estar con el Señor, disfrutar de aquellos tiempos de oración, de comunión con Él, de estudio de la palabra, de poder llegar al culto, alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Pues ya nos enamoramos más de lo que hacemos en la iglesia que de lo que deberíamos de no perder de vista, que es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, porque el cristianismo es eso, es amar a Dios. Y entonces, ¿qué queremos decir eso con esto? Nos concentramos más en el trabajo, en el servicio. Y por eso el lema dice, transformados y renovados para servir. Pero ¿de qué me tengo que renovar y de qué me tengo que transformar? Y ahí es donde viene el examen. ¿Estoy enamorado más del ministerio del Señor o del Señor del ministerio? Y ese es el problema que tiene aquí la iglesia de Éfeso. Ellos están, dice, trabajando en el nombre del Señor, defendiendo, por decir algo, el cristianismo, y no han desmayado, pero y su amor por Cristo. La razón por la cual están haciendo ese trabajo es por amor al Señor. Según lo que dice aquí el escritor Juan, que está transmitiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, lo han perdido. Y tienen que recordar de dónde han caído y dice la palabra arrepentirse. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar de rumbo. Quiere decir que tenemos que dejar de hacer las cosas que estamos haciendo y retornar nuevamente por el camino. Eso quiere decir la palabra arrepentimiento. Y hay una exhortación y también hay un llamado de atención. Si no lo hacen, vendré por ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y si nosotros vamos a revisar en el mapa, donde está Éfeso, es lo que se conoce como Turquía. La palabra del Señor se cumplió. Y luego continúa en el versículo 6 diciendo, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, y se conoce muy poco sobre los nicolaitas, pero probablemente tiene que ver con la doctrina de Balaán, de lo que es el libertinaje, y ellos desprecian, aborrecen esas obras de los nicolaitas. Y concluye diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, prestemos atención, amados hermanos y hermanas. Esto es muy serio, lo que nos dice la palabra del Señor, y revisémonos. Hay tiempo para que podamos revisarnos, arrepentirnos. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la recompensa, el premio. Entonces revisémonos ahí donde estamos, amados hermanos y hermanas en nuestras iglesias, y podamos mantener ese primer amor, y esa sea nuestra oración, amados hermanos y hermanas.